Buenos días, maestros y compañeros. Nosotros somos el equipo 2, conformado por Escobar Areli, Mitra Rebeca, Palacios Ivette y su servidora Pacheco Ariadna. El tema a abordar es el trabajo desde el materialismo histórico. Karl Marx es una de las figuras filosóficas más importantes del siglo XIX. Sus teorías filosóficas dejaron una profunda huella en la época que le tocó vivir, pero su influencia en el siglo XX fue mucho mayor. De hecho, se le considera como el padre responsable ideológico de muchos de los acontecimientos que han protagonizado la historia de nuestro siglo XX. Revolución Rusa de 1917 e instauración de un sistema político basado en algunas de sus ideas. Revoluciones populares de la Cuba de Fidel Castro y de la China de Mao Zedong, etc. A pesar de la mala prensa que en la actualidad suele tener su nombre y su filosofía, hay que reconocer que Karl Marx es un filósofo clave de nuestros tiempos con el que hay que contar si se quiere tener un conocimiento riguroso de la actividad filosófica y política de estos tiempos presentes. El triunfo y la consolidación de la revolución industrial desembocó en una gran paradoja histórica. Por un lado, la industrialización del campo, la generalización del sistema fabril en la producción, la invención de la máquina de vapor en la navegación y en la industria textil y el ferrocarril supusieron un aumento de la riqueza material, mayor producción a un menor coste laboral. Por otro lado, un aumento de la pobreza social de los trabajadores. La riqueza económica se concentraba en la burguesía, mientras que el proletariado vive en condiciones de vida y de trabajo deplorables. Un horario de trabajo de 16 horas, ausencia de subsidio de desempleo, falta de seguridad social, trabajo de mujeres y niños, etc. La filosofía de Marx pretende responder a esta paradoja histórica y de ahí que sea considerada como una filosofía de protesta, pero con un compromiso transformador de la realidad socioeconómica dominante. No es suficiente con protestar, es preciso cambiar, transformar las estructuras económicas vigentes para quitarle la injusticia social que encierra. En este sentido, Marx hace una llamada para que la filosofía tenga una finalidad práctica, una orientación a la praxis, a la acción transformadora. Normalmente se utiliza la expresión materialismo histórico para hacer referencia a la filosofía de Marx. El materialismo histórico encuentra su primera formulación en la obra titulada La Sagrada Familia. ¿Qué es el materialismo histórico? Es una interpretación o concepción de la historia, del devenir o acontecer histórico en clave económica. Es claramente una interpretación de la historia muy distinta de las interpretaciones religiosas o teológicas. Para entender correctamente qué es el materialismo histórico en cuanto a interpretación económica de la historia, es preciso hablar de la antropología marxista, esto es, el concepto de hombre que tiene Marx. Para Marx, el hombre es ante todo un ser que tiene una serie de necesidades materiales, al igual que otros seres como los animales. El hombre satisface esas necesidades transformando la naturaleza a través de su trabajo. Al hacer esto, el hombre lo que hace es humanizar la naturaleza. Muchos animales también transforman a través de su actividad la naturaleza para conseguir de ésta los medios para satisfacer sus necesidades. Pero existe una diferencia clara entre el hombre y el animal. El animal no es consciente de su actividad transformadora. El hombre, en cambio, al ser consciente de su actividad, puede dirigirla a su voluntad. Por tanto, se puede decir que más que por el pensamiento o la posesión de ideas religiosas, lo que distingue al hombre del animal en su relación con la naturaleza es el trabajo. La acción transformadora de la realidad para producir los medios que le sirvan para satisfacer sus necesidades materiales. Además de esto, conviene señalar que esa actividad transformadora de la naturaleza no la realiza el hombre en solitario, sino junto a otros hombres. De alguna manera, para Marx, en el trabajo se unen los hombres. Es en sociedad como los hombres realizan su actividad transformadora. A todo esto es a lo que Marx llama producción social de la vida. El hombre se relaciona con otros hombres para producir aquellos medios que permiten satisfacer sus necesidades materiales. Lo que permite explicar el devenir de la historia de la humanidad es la evolución de la manera como los hombres en sociedad van produciendo los medios para satisfacer sus necesidades materiales. Si en la historia hay etapas, fases o periodos, es porque hay cambios en las maneras de conseguir los medios de subsistencia, y no tanto porque haya un cambio de costumbres o de ideas.
Precisamente por esto se dice que en Marx encontramos una interpretación económica de la historia. Los cambios profundos en la historia no tienen su raíz en cambios ideológicos o políticos, sino en cambios económicos, en cambios en la manera como los hombres producen los medios que le permitan seguir sobreviviendo. El concepto de modo de producción, fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. El concepto de modo de producción es uno de los conceptos fundamentales del materialismo histórico. Modo de producción puede ser definido como una forma o manera como los hombres de una determinada época histórica producen socialmente los medios de subsistencia. Es además lo que define y caracteriza esencialmente a cada época histórica. Marx también utiliza la palabra sociedad para referirse a cada época histórica y lo que permite explicar el cambio o devenir histórico. En efecto, si Marx habla de 5 etapas históricas es porque según él hay 5 modos de producción y si se ha producido un paso o cambio de una época a otra, es porque ha tenido lugar un cambio radical en el modo de producción. Además, puesto que el modo de producción es esencial de cada etapa, Marx lo llama también infraestructura o estructura económica de la sociedad. Un modo de producción se pone de 2 elementos o 2 partes. 1. Las fuerzas productivas. 2. Las relaciones sociales de producción. Las fuerzas productivas, calificadas por Marx como los huesos y los músculos de la producción, son elementos materiales y el elemento humano que interviene en la producción de algo. El elemento material son los medios de producción, las materias primas, las herramientas y las técnicas utilizadas en el proceso de producción. El capital o dinero invertido, el elemento humano es la fuerza de trabajo, es decir, la energía humana invertida o empleada en el proceso de producción. Las relaciones sociales de producción son las relaciones económicas que se establecen entre los hombres según la posición que ocupa en el proceso de producción, tanto en lo referido a la posesión de la fuerza productiva como en lo referido al reparto de la producción. Según la posición que el hombre ocupe en el proceso de producción, pertenecerá a una clase social o a otra. Hay básicamente 2 clases sociales, la clase social dominante, que es la clase que posee los medios de producción, y la clase social dominada, que solamente dispone de su fuerza de trabajo. Las relaciones sociales de producción son las relaciones entre ambas clases y conviene señalar que no son relaciones armónicas, sino más bien conflictivas, pues se trata de clases antagónicas, en esto a lo que llama Marx lucha de clases. Infraestructura y superestructura. Relaciones. Recordemos que el modo de producción, Marx también lo llamaba infraestructura o estructura económica de la sociedad. Es la base real y esencial de una época histórica. Como tal, el estudio de una determinada época que exige aquella que le prestemos especial atención, pues es la infraestructura la que determina las restantes manifestaciones de la vida social, creencias religiosas, costumbres, leyes. La infraestructura condiciona lo que Marx llama superestructura, compuesta por la estructura jurídico-política, la estructura ideológica o formas de ciencia social, o la estructura jurídico-política, la cual se refiere a las leyes y las instituciones estatales. Y las leyes van a estar de alguna manera puestas al servicio de quien domina en el modo de producción, esto es, al servicio de la clase dominante. Así, por ejemplo, en la época feudal, las leyes y las instituciones estatales están hechas y organizadas de tal modo que benefician a la clase dominante, de los señores en contra de los intereses de las clases dominadas, los siervos. Lo mismo ocurre también con la burguesía y el proletariado. En definitiva, el poder político y el poder legislativo está condicionado por quien tiene el poder económico, es decir, la clase dominante. La estructura ideológica o formas de conciencia social se refiere a las ideas, creencias, valores y costumbres de una época histórica determinada. Estas ideas y valores no son las mismas en todos los hombres, son diferentes y varían de unos hombres a otros, dependiendo de si pertenecen a la clase dominante o a la clase dominada. Resumiendo, cualquier época o sociedad histórica tiene 2 elementos, la infraestructura o modo de producción y la superestructura, con sus 2 elementos componentes. La infraestructura es el elemento esencial, pues condiciona al otro elemento, es decir, a la superestructura.
A manera de conclusión, podemos referir la frase de Karl Marx en el prólogo Contribución a la crítica de la economía política, donde nos dice que el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, esas relaciones se convierten en trabas suyas y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica, se revoluciona más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella.